Bueno, acá básicamente que voy a mostrarles una breve actualización de algunos artículos varios que estuve leyendo. La selección es bastante particular, no es algo que a todos les pueda llegar a interesar, sino más bien cosas que estuve buscando y a la vista me llamaron un poco la atención. El primero de ellos es la diferencia entre el uso de saliva o el hisopado nasofaringio para la detección del SARS-CoV-2, un artículo que salió ahora en la New England del 28 de agosto. Y que básicamente lo que te muestran ellos es que del día 1 al quinto la efectividad, el número de copias que se puede llegar a encontrar en una muestra de saliva es mucho mayor que en una muestra de hisopado nasofaringio, al igual que del sexto al décimo día, y no tanto después del día 11. Este, mm, este es un estudio prospectivo de un solo centro en Connecticut, en Estados Unidos, desde marzo hasta junio de este año. Se utilizaron 202 pacientes con diagnóstico de COVID para una parte del estudio y después se usaron 495 personas que eran voluntarios, personal sanitario, que no tenían diagnóstico y el objetivo era hacer un diagnóstico temprano de estos pacientes que estaban inscritos, de estos personales de salud y ver cuáles de los tests podía llegar a detectarlo antes o si en pacientes asintomáticos o presintomáticos era mejor. A estos pacientes, al personal de salud, se los hisopaba cada 3 días y a su vez se les hacía recolectar muestras de saliva. Bastante engorroso. Los criterios de exclusión para los pacientes con diagnósticos de COVID internados en este centro era que no hablaran inglés o que tuviesen evidencia radiológica o de laboratorio de fiebre de causa no infecciosa o una infección no respiratoria confirmada por cultivos microbiológicos. Y en el segundo, en el personal de salud, que sean menores de 18 años y que no hablen inglés. Si tenían alguno de estos criterios, eran excluidos. La recolección de muestras nasofaringeas y de saliva se intentó en pacientes y en personal de salud cada 3 días a lo largo del curso clínico. En personal de salud esta adherencia fue bastante buena, algo que no me lo creo. Fue cada 3 días hasta el día 84 o hasta dar positivo. Y la verdad es que no te lo robo. En el primer grupo de los pacientes, un total de 70 pacientes tenían títulos de ARN SARS-CoV-2 que eran más altos en las muestras de saliva que en las de los hisopados. Y en 495 personas de salud se detectó el genoma de COVID solamente en 13 participantes mediante muestras de saliva y solo 9 tenían hisopados ese el mismo día, con lo cual se pudo corroborar y comparar. De esos 13 positivos, solamente 9 tenían saliva e hisopado y solamente dos pacientes, dos personas de salud tenían un hisopado positivo en comparación con los otros que tenían muestras de saliva positiva para el genoma del coronavirus. Este, mm, Nada, este es un estudio bastante controvertido porque la recolección de la muestra es un procedimiento bastante difícil y no es tan sencilla de conseguir. Juntan un tercio de un frasco de urocultivo con saliva durante la mañana en la primera hora sin haber ingerido absolutamente nada excepto hasta un vaso de agua y sin hacerse buches ni nada por el estilo, algo bastante engorroso. Después el procesamiento de la técnica de la saliva utilizaban enzimas proteolíticas para degradar aquellos este, componentes más espesos de la saliva que casualmente estaba presente en la mayoría de los pacientes y no así en el personal sanitario. Bueno, la evidencia por sí es de mala calidad, es un estudio pequeño, el análisis no está detallado, no declaran conflictos de intereses. En realidad me llamó la atención la portada y la diferencia entre la muestra, pero bueno, podría llegar a ser útil como un segundo análisis en caso de que se sospeche un falso negativo, es lo que declaraban los autores, que en aquellos pacientes que tengan hisopado negativo, pero la sospecha clínica sea alta,
si al mismo tiempo al paciente se le pudo recolectar muestras de saliva, que no está determinada la cantidad necesaria, ellos utilizaban un tercio de un frasco de urocultivo, podría llegar a dar un resultado positivo incluso antes que el hisopado y podría llegar a ser efectivo. Pero bueno, es algo controvertido y todavía queda por verse. Queda pandemia para rato, así que si alguien se anima a hacer algún estudio con esto, bueno, esta es la opción. Yo paso. Este es otro estudio que trata de llevar adelante, de mostrar evidencia del plasma de convaleciente en enfermedades infecciosas severas y lo describe como un eh, tratamiento potencialmente efectivo para COVID-19. Es una revisión sistemática y metaanálisis que salió en Lancet, creo que es. Lo vi publicado ahí, pero bueno, es de la revista de enfermedades infecciosas, creo, de septiembre del 2020. No, publicado el 4 de julio. Bueno, no sé por qué dice septiembre. Publicado el 4 de julio. Este es una revisión y metaanálisis con búsqueda hasta el 30 de marzo, desde que se crearon las bases de datos hasta el 30 de marzo, y usa palabras claves como plasma de convalescencia en SARS, MERS, ébola, H1N1, H5N1, H7N9 e influenza. Para algún desprevenido, no busquen COVID. Como el título inicialmente pareciera hacer resumir, por eso traté de hacer un poquito de hincapié en el principio cuando dije un tratamiento potencialmente efectivo, pero no es evidencia exclusiva para COVID. Seleccionaron 3.524 estudios, se incluyeron 40 con 2.811 pacientes, se incluyeron 4 estudios de pacientes que también tenían la infección por SARS-CoV-2. A pesar de no utilizar sus palabras clave, incluyeron a 4 estudios con 31 pacientes, esos 4 estudios, que abarcaban el 1,1% del total de pacientes. Algo bastante poco para sacar una evidencia a favor de esto, ¿no? El tratamiento con plasma de convalecientes podría reducir el riesgo de mortalidad con una baja incidencia de eventos adversos, promover la producción de anticuerpos, conducir a la disminución de la carga viral y cortar el curso de la enfermedad. Básicamente nos habla del plasma de convaleciente en otras enfermedades infecciosas severas de causa viral, el uso del plasma de convaleciente en ellas y los desenlaces. Que hay evidencia, pero es básicamente, como he escuchado muchas veces decirlo, es una bolsa de gatos. Podría llegar a servir para cualquiera de estas infecciones, habría que ver una por una puntualmente, depende para lo que uno busca y para lo que a nosotros nos interesa, para COVID, quizás, eh, bueno, a partir de esto se empezó a buscar nueva evidencia y a hacer estudios dedicados a COVID. Así que como conclusión es una evidencia indirecta, alto riesgo de sesgo, ensegamiento y ocultamiento de asignación tiene este tipo de estudio, y algunos estudios seleccionados no tenían grupo de control, así que llevar al análisis este tipo de estudios me parece que no corresponde para un metaanálisis. Pero a partir de esto han salido otros estudios. Esta es en la base de datos de Cochrane hay un estudio que se está actualizando mes a mes sobre el plasma de convalecientes o incluso de la inmunoglobulina hiperinmune para personas con COVID. La última actualización es del 10 de julio, todavía está pendiente la actualización de agosto. Es búsqueda en datos de investigación global de COVID de la OMS, Medline, Embase, registros de estudios de Cochrane, la base de artículos de la CDC y los registros de ensayos hasta 4 de junio del 2020. Solo se incluyen estudios realizados en pacientes con SARS-CoV-2, ningún otro. Se incluyeron 20 estudios, un ensayo clínico aleatorizado, 3 ensayos no aleatorizados con intervención controlados y 16 no controlados, con un total de 5.443 participantes, de los cuales 5.211 recibieron plasma. El riesgo general de sesgo de los estudios incluidos fue alto debido al diseño de estudio, el tipo de participantes y a otros tratamientos que estaban recibiendo los pacientes, ya sea de forma previa o simultánea. Eso tiene que ver en el contexto de la pandemia por los distintos estudios que se utilizaban al inicio y la interpretación de los resultados son engorrosas.
La efectividad del plasma de convalecientes para personas por COVID-19 en 4 ensayos clínicos aleatorizados, 3 no aleatorizados con intervención, demostraron que no está nada claro que el plasma de convaleciente tenga un efecto sobre la mortalidad. Existe muy poca seguridad de que el plasma prolongue el tiempo hasta la muerte y no está nada claro de que el plasma de convaleciente tenga algún efecto sobre la mejora de los síntomas clínicos, ya sea analizado a los 7, a los 14 o a los 21 días con sus respectivos odds ratio. Eh, Esto es lo que hay en evidencia hasta ahora analizado en la base de Cochrane sobre plasma de convalecientes, en estudios con una adecuada calidad metodológica pero con un elevado riesgo de sesgo. Queda pendiente ver cómo sale este análisis de este estudio que se va a llevar a cabo en nuestro centro y en otros, que básicamente evalúan el suero equino, que tienen una mayor potencia, según ellos describen, para generar inmunidad. Habría que ver si demuestra ser efectivo, si reduce o no la mortalidad, eh, mejora el pronóstico, disminuye los días de ventilador, los requerimientos de oxígeno, etcétera. Se van a evaluar distintos puntos y hay que ver que se lleve a cabo primero, que todavía no está todavía en fase de reclutamiento, y después faltaría ver el análisis y los resultados. Otro estudio que me interesó es sobre el uso de acitromicina a los cuidados estándar versus cuidados estándar solos en pacientes hospitalizados con neumonía severa por COVID. Es un estudio en Brasil, es un ensayo clínico controlado, randomizado, abierto, y por ahí tiene bueno, ahora lo paso a detallar, tiene algunas cosas a favor y en contra. Publicado ahora el 4 de septiembre. Es un ensayo controlado abierto multicéntrico que compara la tensión estándar, que en ese momento incluía hidroxicloroquina, asociado a citromicina, versus atención estándar sola. Repito, con hidroxicloroquina. La citromicina la daban una sola vez al día, en una dosis de 500 miligramos por 10 días. Los criterios de inclusión fueron mayores de 18 años, con diagnóstico de COVID y menos de 14 días de evolución, y al menos un criterio de gravedad de su enfermedad respiratoria, ya sea más de 4 litros de oxígeno de uso de ventilación mecánica no invasiva o asistencia respiratoria mecánica. Los criterios de exclusión eran el uso de hidroxicloroquina o cloroquina o macrólide más de 48 horas antes de la inscripción al estudio, antecedentes de una arritmia ventricular grave o QT corregido mayor de 480 milisegundos al ingreso, o una alergia conocida a dichos medicamentos. En cuanto al QT, si se prolongaban durante el uso de la medicación, se atribuía a la misma y se llevaba a cabo un análisis respectivamente. Pero no eran excluidos, era parte del análisis. Del 28 de marzo al 19 de mayo se inscribieron 397 pacientes con diagnóstico de COVID. Estos se dividieron en dos ramas: 214 el grupo de intervención y 183 el grupo control. Se permitió el uso de corticoides, otros inmunomoduladores, antibióticos y antivirales, excepto remdesivir, que ya a la fecha del inicio del estudio ya había evidencia a favor de esta medicación, pero no está disponible en Brasil, así que no se pudo utilizar. El resultado primario fue el estado clínico a los 15 días del paciente, utilizando una escala ordinal como la que recomienda la OMS para la evaluación de tratamientos, en 6 niveles: no ingresado en el hospital, ingresado sin oxígeno, ingresado con oxígeno, ingresado con ventilación por presión positiva no invasiva, oxígeno de alto flujo, ingresado con ventilación mecánica o membrana extracorpórea, o muerte. Cualquier movimiento de estos era un punto a favor en el análisis clínico. El resultado secundario analizado fue la mortalidad a los 29 días después de la asignación al azar, y también se evaluó el estado clínico a los 29 días, el estado clínico de estos puntos dichos anteriormente, la estancia hospitalaria, cuántos días, si se reducían o no, infecciones secundarias asociadas, número de días sin ventilador y seguridad en cuanto a los efectos adversos, principalmente el análisis del QT. Poder estadístico significativo: habían evaluado que necesitaban un mínimo de 380 pacientes, llegaron a 397. En realidad tuvieron más,
pero después de los pacientes que abandonaron y demás, los excluidos quedaron un total de 397, lo cual fue suficiente. Y el financiador no intervino en el diseño, la autorización, análisis, interpretación y redacción, eso lo dejaron bastante claro. La mediana de inicio de los síntomas hasta la asignación fue de 8 días, la mediana de edad fue de 59,8 años, 66% hombres, 49% requirió ventilación mecánica y hasta un 23% tuvieron shock. Y todo esto llevó a que no hubo diferencias en ninguno de los eventos analizados, lo cual nos lleva por fin a una evidencia clara de que la citromicina en COVID no tiene ningún efecto beneficioso en ninguno de los puntos analizados. Incluso los eventos de seguridad analizados como la prolongación de QT y arritmias fatales no fueron diferentes en un grupo u otro, ya sea con hidroxicloroquina y acitro o hidroxicloroquina solos. También hay un estudio hecho en Brasil, multicéntrico, controlado, de hidroxicloroquina con o sin acitromicina en pacientes con neumonía moderada o leve por COVID. Y en esta tampoco hay evidencia de que tenga algún beneficio el uso de acitromicina. Es una buena evidencia como para dejarlo ya en claro de que a la fecha tenemos suficiente información como para no utilizar este antibiótico ya que no aporta ningún beneficio para el paciente. Bueno, eso es todo. Próximamente veo si puedo resumir algo más y aportarles. Espero que les haya servido mi pequeño aporte.